Los tachaban de exagerados, de cursis, de demasiado sentimentales. Y la verdad es que detrás de las baladas que hacían suspirar a medio continente, se escondía una realidad mucho más cruda. El dulce eco de los aplausos que retumbaban en cada escenario pronto fue opacado por el silencio feo de los camerinos, un silencio cargado de miradas frías, de traición y de un engaño que muchos dicen jamás terminó de apagarse. Esta no es solo una historia de música que rompe el alma, sino un crudo relato de heridas que se fueron heredando con el tiempo, de esas que no cicatrizan, de esas que se guardan en lo más profundo, pero nunca se olvidan. Todo comenzó con una verdadera sacudida en el mundo de la música romántica, un antes y un después que arrancó allá por 1968. Fue entonces cuando alguien tuvo la osadía, la brillantez o la locura de mezclar el bolero, ese género que te rompe el alma en 1000 pedazos, con la fuerza indomable del rock. Y ahí, justo ahí, nace una agrupación que cambiaría el juego para siempre. Una banda que, aunque comenzó casi como una broma inocente, terminó convertida en una leyenda de esas que marcan generaciones. Corría marzo de 1968 en San Carlos. Y quizás te preguntarás, ¿y eso dónde queda exactamente? Pues nada menos que en una provincia al sur de Santiago de Chile. Un lugar tranquilo, demasiado tranquilo para la vorágine de lo que estaba a punto de desatarse. La banda fue formada por 3 jóvenes con sueños más terrenales que celestiales. Mario Gutiérrez en la guitarra, Cristian Blaser en la batería y Sergio Rojas en el bajo. ¿Y sabes qué es lo más increíble y lo que muy pocos recuerdan? Que no buscaban fama, ni dinero, ni giras internacionales, ni mucho menos la gloria. Su objetivo era conseguir novias. Así, tal cual, porque en aquellos años, el que tocaba romántico tenía el corazón ocupado, pero nunca le faltaban pretendientes. Pero como dicen por ahí, el destino no avisa, simplemente te alcanza cuando menos lo esperas, y sin planearlo, sin buscarlo, se les presentó una oportunidad que no podían dejar pasar. Era la posibilidad de participar en un concurso radial, una puerta abierta a un mundo desconocido que estaban a punto de explorar. Fue entonces cuando reclutaron a un joven cantante, Germán de la Fuente. Y aquí, amigos, aquí fue donde la historia dio un giro dramático, un punto sin retorno que definiría su futuro. Porque este muchacho, Germán, no solo cantaba, él transformaba cada nota, cada palabra, cada silencio en algo trascendente. Su voz le dio un giro total al grupo, dejando atrás el rock puro y sumergiéndose de lleno en el bolero, en el drama, en el sentimiento que te aprieta el pecho hasta la última gota de aire. Como si fuera una señal del destino que no podías ignorar, ganaron el concurso con la canción Porque te quiero, aplastando sin piedad a la banda rival, Los Cangrejos. Porque sí, siempre hay un rival en la vida. Si no, ¿cómo es que uno se convierte en el mejor? Díganme ustedes si la verdad no es esa. El premio de aquel concurso fue grabar un sencillo en formato de 45 revoluciones por minuto, algo que, en ese tiempo, podía significar la diferencia entre el más absoluto anonimato y la eternidad musical. Hasta ese momento, todo parecía un cuento perfecto, de esos que terminan con un felices para siempre. Pero ya sabes cómo son estas historias. Siempre hay algo que no encaja, un secreto que pronto saldrá a la luz para trastocarlo todo. Entonces, surgió la pregunta crucial. ¿Y el nombre del grupo? Esa era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su identidad. Dicen que Mario vio un árbol que se quemaba, que si lo uno, que si lo otro. Pero la verdad es que fue Sergio Rojas quien lo propuso, inspirado en bandas como Los Diablos Azules y en la película Angelitos Negros. Un hombre que, sin saberlo en ese instante, terminaría siendo símbolo no solo de gloria y éxitos rotundos, sino también de un conflicto profundo y una división que se arrastraría por décadas. La verdadera razón de que el nombre fuera en español, un nombre latino, era el anhelo de conectar de una manera más íntima con su gente, aunque al comienzo generó ciertas dudas. Los problemas de dinero, como en todo inicio ambicioso, fueron una constante, pero el éxito llegó rápido, demasiado rápido para la inexperiencia de aquellos jóvenes talentos.
En 1969 firmaron con Odeon, que hoy conocemos como EMI Music, y lanzaron su primer álbum, un disco que rápidamente se posicionó en el gusto del público. Pero mientras la gente los abrazaba con fervor y pasión desbordante, por dentro de la agrupación comenzaron a crujir las primeras grietas, las verdaderas fisuras que anuncian una tormenta inminente. Fue entonces, en medio de la vorágine, cuando Sergio Rojas decidió dejar la banda para dedicarse a la enseñanza, una decisión que, aunque parecía personal, abriría una caja de Pandora. Y en medio de esa salida, Mario Gutiérrez hizo algo que hoy sería impensable, algo que para muchos fue la primera gran traición silenciosa, el secreto a voces que lo cambiaría todo para siempre. Registró el nombre del grupo a su propio nombre, sí, así como lo oyes, y lo más delicado, con el permiso tácito de Rojas, sin que ninguno imaginara las consecuencias devastadoras que esto traería consigo. Ahí, justo ahí, comenzaron las primeras bronquitas, de esas que parecen insignificantes al principio, pero que con el tiempo se convierten en tormentas imposibles de controlar. Y cuando todo parecía tambalearse, cuando la estructura interna se sentía frágil, llegó el golpe maestro, la canción que no solo los salvó, sino que los catapultó a la estratosfera musical. Y volveré. Esa canción no solo fue un éxito rotundo, fue una verdadera bomba emocional que les abrió de par en par las puertas de toda Latinoamérica, de cada corazón hispanohablante. Pero aquí viene otro giro inesperado, otra de esas verdades que pocos conocen, porque la canción no era original, era una adaptación del tema francés Emporte-moi de Alain Barrière, transformada por Germán de la Fuente para hablar de algo mucho más íntimo, el deseo profundo de volver a casa. Después vino Murió la flor, una canción que nació de lo más profundo del alma, inspirada en las melodías conmovedoras que tocaba la madre de Germán. Un homenaje a la esencia de la vida y la pérdida. Con eso, ya no había vuelta atrás. La fama los devoró sin piedad, arrastrándolos a giras multitudinarias por Ecuador, Argentina y México. Multitudes enfervorecidas, gritos de euforia, discos vendidos por millones. Un éxito tras otro que parecía no tener fin. Pero con el éxito, como una sombra inevitable, también llegaron los egos. Ya sabes, ese espíritu de yo también las puedo todas, merezco más, y soy el centro de todo. Para ese punto, Germán de la Fuente ya no era solo la voz, era la cara visible, el alma, el centro indiscutible de todo el fenómeno musical. Y cuando alguien brilla demasiado, cuando una estrella eclipsa a las demás, inevitablemente comienza a incomodar a su alrededor, y como dicen también, a hacerle run run en el oído de quienes lo rodean. Las tensiones crecieron de forma imparable, los roces se volvieron constantes, y lo que antes era complicidad pura, se transformó en una distancia abismal, un vacío que parecía imposible de llenar. Y entonces, amigos, explotó todo. Ya no estaban contentos, ya no era lo mismo de antes, la magia inicial se había desvanecido entre la bruma de la ambición. Las ambiciones personales comenzaron a pesar más que la música, más que el sueño compartido, y justo en la cima, cuando parecía que nada podía salir mal, cuando la gloria era su única compañía, Germán de la Fuente decidió irse. Sí, lo escuchaste bien. Abandonó la banda en pleno éxito, en la cúspide de su carrera, dejando a todos atónitos y con el corazón en la mano. Se fue a México, buscando su propio camino, construyendo su propia historia, forjando su propio nombre. Germán y sus Ángeles Negros. Una decisión que, dicen muchos, no cayó nada bien entre sus excompañeros. Y es que imagínense tanta chamba, tanto esfuerzo conjunto, y que alguien llegue y se llame así, parecido a lo que ya te ha dado éxito, nombre y un lugar en el firmamento. ¿Acaso no es una desfachatez que te deja con un sabor amargo? Díganme sí o no, amigos, si esto no huele a traición. Es aquí cuando prácticamente hay dos ángeles negros flotando en el ambiente musical. Aunque para ese instante, la verdadera guerra apenas comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, en su propio país, Chile, la crítica comenzaba a atacarlos sin piedad.
etiquetando su música como cebollera, burlándose de ese sentimiento puro que justamente los había llevado a la cima del éxito, a los corazones de millones. Era una paradoja cruel, amados afuera, cuestionados en casa, una verdad incómoda que pocos pudieron digerir. Así, entre aplausos ensordecedores, críticas venenosas, traiciones, silenciosas y decisiones que marcarían para siempre su destino, la historia de esta banda legendaria comenzaba a escribir sus capítulos más oscuros y dolorosos. Lo peor, amigos, apenas estaba comenzando. Pero la verdad es que cada paso, cada melodía, cada lágrima derramada por sus canciones, ocultaba una batalla que se extendía mucho más allá de los escenarios. Si esta historia de ascenso, de sueños rotos y de la primera gran fractura de Los Ángeles Negros te ha atrapado, te invito a que te sumes a la comunidad de Secretos de la Fama. Suscríbete ahora mismo para no perderte las revelaciones más impactantes que nadie te ha contado. Esas verdades ocultas que cambian la perspectiva de todo lo que creías saber. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de este primer capítulo. ¿Crees que la partida de Germán fue una traición o una búsqueda legítima de su propio destino? Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuando el eco de la partida de Germán de la Fuente aún resonaba con fuerza, una verdad incómoda se cernía sobre lo que quedaba de la banda. La guerra apenas estaba comenzando. Mario Gutiérrez y Sinano Concha, con una determinación inquebrantable, decidieron no soltar el barco, aunque ya estaba haciendo agua por todos lados. Apostaron a seguir adelante como el proyecto original, como si la salida de su voz principal no hubiera sido un golpe directo al corazón del grupo, una herida que para muchos jamás terminaría de cerrar por completo. Claro, no tardaron en incorporar nuevos músicos, nuevos rostros que intentaban llenar un vacío que parecía insondable, inmenso. Se inició una rotativa de vocalistas que entraban y salían como si la puerta del camerino nunca se cerrara de verdad. Una danza constante de talentos que buscaban su lugar. Entre esos nombres que intentaron llenar ese vacío inmenso, destacaron figuras como el mexicano Ismael Montes y las voces conmovedoras de Miki Alarcón y Enrique Castillo, almas con talento innegable, pero que cargaban con el peso inmenso de una sombra y el inicio de una historia que ya había comenzado a ser grande. Porque no se trataba solo de cantar con pasión, de interpretar baladas que desgarraban el alma, se trataba de reemplazar lo irreemplazable, de llenar unos zapatos que pocos podían calzar. Pero es aquí donde la historia se empieza a poner todavía más turbia, donde los secretos comenzaron a revelarse, donde el conflicto se enraizó de forma irremediable. Mientras unos intentaban reconstruir con desespero lo que quedaba del grupo, otros comenzaron a hacer lo suyo, pero por separado, y lo que al principio parecía una simple separación, un camino individual, terminó convirtiéndose en una verdadera epidemia musical que nadie pudo frenar. Durante los años 80 y 90, varios exintegrantes comenzaron a abandonar el barco, pero, y esto es crucial, no se fueron con las manos vacías. No, señor. Se llevaron el estilo inconfundible, el concepto romántico que los hizo famosos, y para sorpresa de muchos, algunos hasta se llevaron el nombre, disfrazado apenas para sortear la ley. Así nacieron agrupaciones como El Sonido de Los Ángeles o Los Ángeles de Chile, proyectos que para muchos eran prácticamente lo mismo, una copia casi idéntica, pero con diferente etiqueta, una verdad incómoda que desató el caos. Y ahí fue donde el asunto se salió completamente de control, o en donde la línea entre lo original y lo imitador se borró hasta casi desaparecer. Las múltiples entradas y salidas de músicos, la constante confusión sobre quién era quién, dejaron a la industria y a los fans en un estado de perplejidad, como si nada pudiera detener esa marea imparable de divisiones. Fue así, con estas fracturas, como se marcó el verdadero comienzo de la guerra interna de Los Ángeles Negros, una batalla que se libraría en los escenarios y en los tribunales. Pero Mario Gutiérrez no se quedó cruzado de brazos, observando cómo el legado del grupo se multiplicaba sin control, diluyéndose en innumerables versiones. Decidió llevar la pelea a otro nivel, a las instancias legales,
un campo de batalla mucho más frío y despiadado. Demandas iban, demandas venían, acusaciones fuertes, palabras que pesaban como plomo y una etiqueta que soltó sin titubear. Una verdad lapidaria. Música pirata. Sí, así los llamó, como si fueran copias baratas, como si estuvieran robando algo que, según él, tenía un dueño y una historia inalienable. Y mientras todo eso explotaba detrás del telón, el grupo original entraba en una etapa incómoda, de esas donde uno se queda rascándose la cabeza, preguntándose con desesperación, ¿y ahora qué sigue? Porque perder la voz principal, la que había definido su sonido, no era cualquier cosa. Era perder la esencia misma de su identidad. Una herida profunda que amenazaba con desangrar la banda. Pero amigos, aún así, Mario Gutiérrez no se rindió. Decidió seguir adelante, contra todo y contra todos, contra la adversidad y contra las críticas más feroces. Fue incorporando nuevos vocalistas con el paso de los años, intentando mantener viva la llama, aunque para muchos ya no ardía con la misma intensidad. Y en medio de todo ese caos, tomó una decisión clave, una jugada estratégica que cambiaría el rumbo de la historia para siempre: establecerse en México en 1982. Fue una apuesta arriesgada, porque si en su país, Chile, ya los cuestionaban y los minimizaban, en México encontrarían un público dispuesto a adoptarlos, a aplaudirlos y a mantenerlos vigentes, a revivir su leyenda. Pero aguas, amigos, porque aunque desde afuera parecía que todo seguía su curso, por dentro, la guerra, esa guerra silenciosa que empezó años atrás, seguía más viva que nunca. Porque sí, hubo tragedias, historias que no se cantan, sino que se sufren en lo más profundo del alma, verdades dolorosas que quedan en el olvido. Y una de las más dolorosas, sin duda, es la de Enrique Castillo, un hombre que, con su voz desgarradora, logró devolverle el alma a miles de corazones rotos, justo cuando muchos ya se habían quedado en silencio tras la salida de Germán. Seamos claros, cuando Germán se fue, más de uno sintió que el grupo ya no sería lo mismo, que todo se había venido abajo, que el asunto se había apachurrado sin remedio. Pero entonces apareció Enrique, y vaya que apareció con fuerza, con una presencia inigualable. Enrique Castillo no solo cantaba con maestría, él desgarraba el alma con cada interpretación. Sus actuaciones estaban llenas de ese sentimiento que no se finge, de esas lágrimas que no necesitan explicación, que brotan de lo más profundo del ser. En esos años, no había quien no se hubiera tirado a moco tendido, chillando y chillando, con una de sus canciones de fondo, sintiendo cada nota como propia. Durante los años 80, Enrique se convirtió en pieza clave de esa segunda etapa de Los Ángeles Negros, un pilar fundamental que sostuvo el legado. El grupo seguía recorriendo escenarios, seguía haciendo suspirar a las multitudes, seguía pegándole directo al corazón de la gente con cada letra de amor, de desengaño, de esos que duelen de verdad. Parecía que la vida por fin le estaba sonriendo. Tenía talento, tenía reconocimiento, tenía un lugar bien ganado dentro de una de las agrupaciones más queridas de toda Latinoamérica. Todo apuntaba a que su historia sería de éxito, de esas que se cuentan con orgullo, un camino lleno de gloria. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando todo parecía acomodarse, la vida mete la mano y lo descompone todo, revelando una cruda verdad. La tragedia llegó sin avisar, como un golpe implacable que nadie espera. Su esposa, el amor de su vida, falleció, y ahí todo se rompió en 1000 pedazos. No fue una tristeza cualquiera, fue un golpe brutal, de esos que te dejan sin aire, y o sin rumbo, sin ganas de seguir adelante. Enrique cayó en una melancolía profunda de la que dicen nunca logró salir por completo, una oscuridad que lo envolvió por completo, y como si no fuera suficiente dolor, los problemas de salud comenzaron a aparecer, minando su cuerpo poco a poco. Su cuerpo empezó a fallar, pero lo más grave era lo que pasaba por dentro, porque cuando el alma se quiebra, cuando el espíritu se desmorona, todo lo demás se viene abajo sin remedio. Y entonces pasó lo impensable, una verdad que duele.
Su situación se deterioró tanto que terminó viviendo en la calle. Sí, así como lo escuchas, el mismo hombre que alguna vez fue ovacionado en escenarios llenos de luces, que hizo llorar a multitudes enteras con su voz, terminó durmiendo dentro de una combi. Ese fue su refugio, su única defensa contra el frío. Contra el abandono, contra el olvido más cruel. Una imagen que duele, que incomoda, que nadie quería ver, pero que era real y palpable. Fue hasta 2015, cuando su historia salió a la luz. Una revelación que sacudió a muchos. Lo más fuerte fue escucharlo a él mismo, entre lágrimas, con la voz quebrada por el dolor, contando cómo había llegado hasta ahí, sin dinero, sin familia cerca, sin rumbo fijo, consumido por una tristeza que no le dio tregua. Y ahí fue cuando Mario Gutiérrez, su compañero, su líder, decidió intervenir. Un gesto que, para muchos, fue un intento de redención. Intentó ayudarlo, le brindó apoyo económico, buscó respaldo emocional, incluso convocó a colegas del medio para tenderle la mano en un acto de humanidad. Hubo intentos, hubo una intención genuina, pero a veces, cuando alguien ya está muy roto, o cuando el alma está demasiado herida, no basta con la ayuda externa, no es suficiente, porque la tristeza, cuando se instala de verdad, no se va fácil, se aferra al espíritu. Y Enrique ya no tenía fuerzas, había perdido el ánimo, la esperanza, esa chispa inconfundible que alguna vez lo hizo brillar con una luz propia sobre un escenario. Es imposible no entristecerse, no tirarlas de San Pedro, al pensar que un hombre que dedicó su vida a cantarle al amor, terminó rodeado de silencio, de soledad, de abandono. Hasta que finalmente, a finales de 2020, Enrique Castillo falleció, presuntamente a causa de COVID-19. Y así, sin reflectores, sin aplausos que lo despidieran a la altura de su historia, se apagó una voz que alguna vez lo dijo todo con sentimiento, y que al final ya no pudo decir nada. Pero la historia no se detuvo ahí. Mickey Alarcón, otro vocalista destacado, entró al grupo en 1978 y grabó 3 discos de larga duración: Pasión y Vida, Tu enamorado y Será varón, será mujer. Pero ya sabes, también quiso sobresalir, quiso su propio espacio. Así, Mickey Alarcón se separó de la etapa de Los Ángeles Negros, en la que participaba junto al tecladista Jorge González, a finales de la década de 1990, para formar su propia agrupación. Y claro, y con las consabidas broncas por el nombre, así que tampoco se quedaría atrás y le puso El Sonido de Los Ángeles, una clara provocación. Así, Alarcón continuó su camino musical independientemente de la facción liderada por Mario Gutiérrez, alimentando la ya compleja disputa por la marca. Y para muchos, esto fue, sin duda, una traición más, de las muchas que se fueron acumulando en el tortuoso camino de la banda. Este movimiento formó parte de una serie de reestructuraciones y disputas por el uso del nombre del grupo, en una época marcada por múltiples bandas que utilizaban variaciones del nombre original, sembrando la confusión y la desconfianza. Gastón Galdames, otro vocalista de gran talla, tras una larga residencia en Argentina, fue invitado por el productor Nicolás Oliva a integrarse a Los Ángeles Negros, por donde permaneció 17 años, aportando su voz y su carisma a la leyenda. Posteriormente, colaboró con la versión mexicana del grupo liderada por Mario Gutiérrez, acumulando un total de 27 años de trayectoria bajo la emblemática marca, un testimonio de lealtad en medio de la tormenta. Si creías que las heridas ya estaban contadas y que la historia no podía complicarse más, todavía faltaba otro capítulo, uno que mezcla nostalgia, resistencia y un cierre que, la neta, nadie quería ver. Porque sí, hubo más voces que intentaron mantener viva la esencia. En 2007, uno de esos nombres se sumó a la etapa moderna de Los Ángeles Negros, tomando el micrófono con la responsabilidad inmensa de cargar con un legado que no cualquiera aguanta, que pocos pueden soportar sin quebrarse. Hao se convirtió en una de las voces principales del grupo, interpretando esos éxitos románticos que ya eran himnos, de esos que no puedes cantar sin que se te quiebre algo por dentro,
sin sentir la emoción a flor de piel. Y aunque después siguió su camino como solista, ya sabes cómo es esto. La etiqueta nunca se borra por completo, siempre te persigue. La misma pregunta que se hacían una y otra vez, la llamada que siempre fue y sigue siendo. El ex vocalista de Los Ángeles Negros, porque hay nombres que marcan, pero hay otros que te persiguen toda la vida. Una verdad innegable, y aún con todo el desgaste, los pleitos, las ausencias y las tragedias que los golpearon sin piedad, la banda demostró que seguía de pie, firme como un roble. En 2014, contra todo pronóstico, grabaron un disco en vivo en el Lunario de la Ciudad de México, un evento que pocos esperaban. Y no fue cualquier cosa, ese material alcanzó doble platino, una hazaña increíble. Sí, en pleno siglo XXI, cuando muchos pensaban que ya eran solo un recuerdo del pasado, ellos demostraron que su música seguía viva, latiendo con fuerza, pegando directo en el corazón de nuevas generaciones. Pero lo que vino en 2018, eso sí fue otro nivel, un momento histórico que nadie esperaba. Porque en junio de ese año, celebraron nada menos que 50 años de historia en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Medio siglo, que se dice fácil, pero que estaba lleno de todo. Gloria, pleitos, separaciones, regresos, heridas abiertas que nunca terminaron de cerrar. Y ahí, en ese escenario mítico, pasó algo que muchos pensaban imposible. Germán de la Fuente, el mismo que se había ido en medio del escándalo, el mismo que marcó la época dorada, volvió. Sí, hubo reunión, un encuentro cargado de emoción, de nostalgia, de miradas que decían más que 1000 palabras, de un secreto a voces finalmente revelado. Porque no era solo música, era historia viva, era pasado que se negaba a morir, era todo lo que se había roto, intentando, aunque fuera por unos minutos, volver a unirse, a cicatrizar. Pero como en toda buena historia, el final siempre llega, y este fue de los que pesan, de los que dejan una huella imborrable. El 21 de enero de 2021, Mario Gutiérrez, el fundador, el que sostuvo el nombre contra viento y marea hasta el último aliento, falleció a los 71 años a causa de complicaciones por COVID-19. Con él, se cerró un ciclo, más de 5 décadas de lucha, de música, de éxitos, pero también de conflictos interminables, de decisiones que marcaron el rumbo de todos sus integrantes. Su partida no solo dejó un vacío inmenso, dejó un silencio difícil de llenar, porque con su muerte, Sergio Rojas quedó como el único sobreviviente de la alineación original de 1968. Sí, el único. Imagínense eso, ser el último testigo de una historia que lo tuvo todo, o el último que puede decir con verdad, yo estuve ahí desde el principio. Un legado sobre sus hombros, y aún así, la historia no se detuvo. El misterio de su continuidad seguía en pie, porque aunque muchos pensaban que todo terminaría ahí, con la muerte de su fundador, el legado siguió caminando con paso firme. Entre 2024 y 2025, Los Ángeles Negros se lanzaron a una gira masiva por su 55 aniversario, una prueba más de que a pesar de las pérdidas, las divisiones y los años, la música no se apaga tan fácil. Su llama se niega a morir. Hoy, bajo la dirección de Minnesota Echenbosa, músicos como Eddie Martínez, Antonio Saavedra, Horacio Medina y Alejandro Muñoz, la banda sigue en pie, sigue subiendo al escenario, siguen interpretando esos clásicos que hicieron llorar a generaciones enteras y siguen rindiendo homenaje a los que ya no están, a los que dejaron su huella imborrable. Pero detrás de las canciones, de los aplausos y de esas letras que hicieron llorar a medio continente, quedó algo mucho más incómodo, más turbio, más difícil de digerir. Una guerra. Sí, una guerra que nunca se firmó, pero que tampoco terminó de apagarse del todo, que sigue latente en cada entrevista, en cada declaración, en cada resquicio de su compleja historia. Si al final, todo comenzó con aquella salida que lo cambió todo, la de Germán de la Fuente, porque lo que parecía una simple decisión personal, terminó desatando una división que se fue extendiendo como una mancha de aceite imparable.
De pronto, ya no había un solo grupo. Había varios, desdoblándose en múltiples escenarios, varios nombres, varias versiones, todo usando la misma bandera, Los Ángeles Negros, una verdad a medias. Y ahí fue donde empezó el verdadero conflicto, la pregunta que atormentaba a todos. ¿Quién era el original? ¿Quién tenía el derecho legítimo? ¿Quién decía la verdad en medio de tanta confusión? Preguntas que no solo dividieron a los integrantes, sino que dividieron a los fans, al público leal, a toda una historia que ya no sabía a quién pertenecer, a qué versión aferrarse. Y mientras por dentro se peleaban el nombre, por fuera también recibían golpes feroces. Porque aunque hoy son considerados leyenda viva, en sus inicios, y no todo fue aplauso y reconocimiento. No, señor. Hubo quienes se burlaron sin piedad, quienes minimizaron su música, quienes la señalaron como cebollera, como si cantarle al amor, al dolor profundo, a la pérdida, fuera motivo de burla, una verdad que los marcó. Los tachaban de exagerados, de cursis, de demasiado sentimentales, críticas que buscaban anular su esencia. Pero lo que esos críticos nunca entendieron es que mientras ellos juzgaban con desdén, la gente lloraba, se identificaba, se enamoraba, se rompía con esas canciones. Y eso, amigos, eso no lo puedes fabricar. Eso es el verdadero secreto de su impacto. Pero si algo terminó de sacudir esta historia hasta sus cimientos, fue el implacable paso del tiempo. Porque uno a uno, los nombres que construyeron este legado comenzaron a apagarse, a desaparecer del escenario de la vida. Y como ya les mencioné, el golpe más fuerte llegó en 2021, cuando Mario Gutiérrez, el fundador, el que defendió el nombre hasta el final, falleció por complicaciones de COVID-19. Con él, no solo se fue un músico, se fue una era completa, un capítulo que se cerró para siempre. Y entonces, muchos se preguntaron nuevamente, y esta vez, más fuerte que nunca, ¿debe continuar el grupo? ¿Tiene sentido seguir sin los que lo construyeron desde el principio? Y saben, amigos, ¿cómo es esto? Chismes por aquí, dimes y diretes por allá, debates encendidos, opiniones encontradas, posturas irreconciliables. Porque la mera verdad, amigos, cuando una leyenda pierde a sus pilares fundamentales, lo que queda, pues como que ya no es lo mismo. El sabor no es el mismo. Y esperen, porque como si todo eso no fuera suficiente dolor y conflicto, también quedó una herida profunda que nunca terminó de cerrar. Un misterio que atormenta a sus seguidores. Porque, aunque parezca increíble, en su propio país, en Chile, hubo quienes sintieron que no se les dio el lugar que merecían. Una verdad amarga. Integrantes originales expresaron su dolor, su inconformidad, al no haber sido invitados al Festival de Viña del Mar, en los años donde su éxito estaba en la cima, una clara señal de un desprecio injusto. Sí, así como lo escuchan, mientras conquistaban otros países, mientras llenaban escenarios en toda Latinoamérica, en casa, el reconocimiento simplemente no llegó como debía. Se les negó la gloria que merecían. Y eso, amigos, la verdad es que sí pesa, y pesa más que cualquier crítica o cualquier pelea interna, porque el olvido, cuando viene de tu propia tierra, duele distinto, duele en lo más profundo del alma. Así que la próxima vez que escuches una de sus canciones, no solo pienses en el amor que inspira, en la nostalgia que evoca, o en el recuerdo dulce de tiempos pasados. Piensa en todo lo que hay detrás. Pleitos, pérdidas irreparables, traiciones silenciosas, escándalos tras bambalinas, y una historia que, aunque suene bonita en sus melodías, está llena de grietas profundas, de verdades incómodas y de una guerra que jamás terminó. Esta es la cruda verdad. Pero el misterio que se esconde detrás de la leyenda, si esta revelación te ha dejado sin aliento y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la fama, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama para no perderte ningún detalle. Hasta la próxima.